comentaba antes, entonces tienen un efecto negativo, por eso hay que limpiar muy bien, hay que intentar hacer una alimentación lo más limpia posible y eliminar todas esas sustancias fitosanitarias que se utilizan en los cultivos, aunque sean alimentos naturales. Pero también lo usan en su cocina, en la manera de cocinar y de preparar alimentos. ¿Cuál es tu opinión sobre los adaptógenos? Pero toda esta epigenética es la que va a modular la expresión o no de estas enfermedades, que son enfermedades no transmisibles, podríamos decir. Cuando las bacterias o microorganismos empiezan a funcionar en nuestro intestino, ¿qué es lo que hacen? Hay algunas que lo que hacen es reciclar los estrógenos, es decir, cogen aquellos estrógenos que son aprovechables por nuestro cuerpo y hace que los podamos reutilizar. Y es verdad que necesitamos ese aporte de colágeno, necesitamos ese aporte de estos nutrientes que solamente vamos a encontrar en alimentos de origen animal. Hola, hola y bienvenidas a todas con otro episodio a la Renovación Divina. Tenemos una invitada, otra invitada especial. En un mundo donde hay tanta información sobre la nutrición, qué comer, qué maneras de comer, que una cosa me cae mal, que la otra no sé cómo hacerlo, que escucho hoy que el brócoli es bueno, pero no lo puedo comer porque me infla. Tanta información que existe. Te encontrás bastante confundida y hasta yo misma, que he estado en esta industria por más de 20 años, me pregunto cómo hacen las mujeres que no fueron a estudiar el tema de la nutrición, no saben la ciencia detrás de la nutrición y cómo podemos educarnos de una manera que esta etapa, ya si estás en perimenopausia o menopausia, es el pilar más fundamental, que si eres parte de esta comunidad ya lo sabes, que tu nutrición, tus hábitos son los pilares que te van a sostener a través de esta trayectoria. María Cerdán, licenciada en farmacia y graduada en nutrición humana y dietética con un máster, con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la salud. Su misión es ayudar a transformar el bienestar desde un enfoque integral y personalizado. Trabaja con mujeres para mejorar su salud hormonal, metabólica y su microbiota, enfocándose en reducir la inflamación crónica y prevenir desequilibrios. Además, combina su práctica clínica con la docencia y la asesoría científica en suplementación, ayudando a divulgar conocimientos sobre anti-aging y well-aging. Bienvenida, María Cerdán. Bienvenida, María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Feliz de tenerte aquí. María llegó donde la comunidad de la Renovación Divina a través de la doctora Catalán, que si no han visto ese episodio definitivamente lo tienen que ver porque es un tema que muchas mujeres preguntan a través de la intimidad, el dolor sexual que existe, entonces que puede desarrollarse en la menopausia entre tantas otras cosas que se desarrollan en esta etapa. ¿Por dónde empezamos, María, con el tema de la alimentación? Bueno, yo creo que has dicho algo fundamental y es que es el pilar básico. Tenemos que partir de la idea de que nuestras células necesitan estos nutrientes para estar en las mejores condiciones. Entonces, si queremos que estas células funcionen bien, detoxifiquen bien, nos den energía y se puedan comunicar entre ellas, es esencial que estén muy bien nutridas. Entonces, para eso necesitamos poner mucha atención tanto en la parte de los macronutrientes como en la parte que para mí es fundamental, que es la de los micronutrientes. Háblanos un poquito en esa terminología, porque para muchas mujeres viéndonos no entienden ni siquiera qué es un macro o un micronutriente. Entonces, ¿qué nos estás diciendo cuando nos estás hablando con esas terminologías? Bien, cuando nos referimos a los macronutrientes, serían pues todos estos que son más
estructurales o energéticos, como por ejemplo las proteínas, los hidratos de carbono o los lípidos. Son nutrientes que nos van a aportar ciertas características o cierta pues, energía, lo que he dicho, estructura, nos van a ayudar a hacer el día a día, pero no son los únicos que necesitamos. Necesitaremos también complementar con estos micronutrientes. Los micronutrientes son las vitaminas, los minerales, son aquellos nutrientes que están en cantidades más pequeñitas en los alimentos y que son esenciales para que estos macronutrientes puedan hacer todo su ejercicio, por decirlo de alguna forma, toda su función, ¿vale? Entonces tenemos, por un lado, que tenemos que tener una dieta equilibrada en macronutrientes y por otro lado tenemos que tener estos micronutrientes esenciales, pues estas vitaminas, estos minerales, estos omega 3 que nos van a ayudar a que esos macronutrientes se absorban bien y hagan bien sus funciones. Además, los micronutrientes nos van a ayudar a detoxificar, nos van a ayudar en todo el proceso de energía, nos van a ayudar a tener un buen sistema inmunitario, un buen sistema hormonal. Es decir, tienen que estar los dos tipos de nutrientes, macros y micros, y no podemos dejar ninguno de los dos de lado. ¿Qué pasa? Que a veces nos fundamentamos mucho o le damos mucha importancia a la parte de los macronutrientes. Si he tomado hidratos, si he tomado lípidos o grasas, si ingiero suficiente cantidad de proteínas y nos olvidamos de que esta nutrición sea rica en estos micronutrientes. Entonces, entendiendo la nutrición es tan importante, hablemos qué está pasando hoy en día con las mujeres, que estamos entrando en perimenopausia, menopausia, no sé si es el medio social en que nos podemos comunicar tan rápido de un lugar, de una parte del mundo a otro, pero de repente estamos viendo tantas enfermedades, tantas autoinmunidades, tantas inflamación que se dispara. En este caso, el tema de la perimenopausia, el tema de la menopausia, ¿qué es lo que estamos viendo ahora con las mujeres que nunca antes, se puede decir, no lo hemos llegado a ver en la historia, donde hay tantos cáncer, diferentes tipos de cáncer, desde mi niñez, una cosa que se escuchaba de vez en cuando una persona, pues yo hoy, para el tiempo que esta grabación se está haciendo, yo tengo 50 años y eso es una que otra persona y algún tipo de cáncer. Personalmente, mi padre murió de un cáncer ya pancreático, mi madre ha tenido cáncer de mama. Entonces, se pregunta uno hasta de su propia mortalidad, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que está pasando que tantas personas tienen cáncer alrededor de nosotros, autoinmunidades, una inflamación constante y permanente en su cuerpo? Bueno, aquí hay varios factores que yo creo que son importantes. Por un lado tenemos nuestra genética, que es la que la que nos va a dar pues, esa base. Y luego tenemos todos los factores que llamamos epigenéticos. No sé si esto has hablado alguna vez, pero toda esta epigenética es la que va a modular la expresión o no de estas enfermedades. Que son enfermedades no transmisibles, podríamos decir, ¿vale? Como por ejemplo el cáncer. Entonces, dentro de esta epigenética, ¿qué es lo que va lo que va a incidir más? Pues va a ser la alimentación y todo el entorno que tenemos a nivel más de ambiental. Por ejemplo, los disruptores endocrinos van a ser un factor muy importante en toda la parte más de cánceres pues, estrógeno dependientes. La alimentación, evidentemente, una alimentación que sea una alimentación llamada chatarra, que llamamos alimentación rica en ultraprocesados, va a contener sustancias que no son reconocibles por nuestro sistema ni por nuestras células y todo eso va a producir procesos de inflamación. Son como gatillantes, todos estos factores ambientales son gatillantes de esta parte genética que puede estar silenciada si nosotras pues nos cuidamos la alimentación y cuidamos nuestro entorno o se pueden ir detonando a medida que vamos pues, ingiriendo alimentos pues, que son más proinflamatorios, alimentos ultraprocesados y alimentos que son ricos en estas sustancias que no son reconocibles por nuestras propias células.
Entonces, yo creo que esto es multifactorial. El hecho de que haya más cáncer se vincula a esta toxicidad ambiental y también a la ingesta de alimentos que no son naturales. Pero es que aun siendo naturales, muchos alimentos son ricos en sustancias que son disruptoras endocrinas, que es lo que comentaba antes. Entonces tienen un efecto negativo. Por eso hay que limpiar muy bien, hay que intentar hacer una alimentación lo más limpia posible y eliminar todas esas sustancias fitosanitarias que se utilizan en los cultivos, aunque sean alimentos naturales. ¿Puede una mujer prepararse para la perimenopausia o menopausia, tener ah, un proceso más tranquilo, menos inflamación, si toma estas medidas que tú estás hablando en este momento? Y la segunda parte de esa pregunta ¿es muy tarde para una mujer que ya está en menopausia rectificar lo que yo siempre digo? El cuerpo te pide factura, siempre te va a pedir factura durante esta etapa. ¿Es muy tarde o qué se puede hacer? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, es fundamental que todas las personas que estamos vinculadas a la salud, que somos profesionales sanitarias, hagamos este efecto de educación, de que en cuanto antes empecemos a cuidarnos, en mejor estado vamos a llegar a esta perimenopausia o a esta menopausia. Es decir, se puede preparar. No podemos desvincularnos o desconectarnos de las necesidades hormonales de las mujeres a partir de que ya tienen pues sus hijos, ya están en la crianza, y aquí hay como una especie de desconexión, ¿no? Que luego hay un despertar en decir, ay Dios mío, que me está llegando la perimenopausia o la menopausia. Pues en esa edad, entre los 43, entre los 43, 45 años, ahí deberíamos de empezar a trabajar toda esta parte. Esto es muy importante porque es que no tiene nada que ver una mujer que se empieza a cuidar en una edad más temprana a una mujer, y esto ya contestará a tu segunda pregunta, que empieza a cuidarse ya cuando ya está en menopausia o en posmenopausia. Pero de todas formas, yo siempre digo que hay un punto de no retorno, pero hay muchos puntos en los que sí que hay un retorno. Es decir, el cuerpo es súper agradecido y a poco que hagamos, siempre vamos a notar un efecto beneficioso. Entonces, claro, aquí hay que contextualizar en cada mujer, hay que ver la situación personal de cada mujer, pero sí que es verdad que si hacemos cosas, pasan cosas y eso es así. Entonces, cuanto antes empecemos, mejor, pero no porque ya estemos en los 55 o en los 60 años tenemos que tirar la toalla. Esto nunca, porque todavía nos quedan muchos años por delante en los que podemos hacer muchísimas cosas por estar bien. Sí, eso es sin duda algo que creo que muchas de nosotras que estamos aquí estamos felices de escucharlo, porque el problema de la digestión es algo que cada vez va empeorando. El problema de la digestión, muchas mujeres antes de que llegara esta etapa ya tenían problema de digestión. No asociamos la digestión con las hormonas, mas sin embargo, estos dos van, háblanos si estos dos van de la mano o cómo es todo el mundo de las hormonas con la digestión, porque escuchamos por todo lado la digestión. La digestión es como el estrés, que no sabes que tienes estrés, que todo se lo achacamos al estrés. También podemos achacarle muchas cosas a la digestión. Eh, pero llévanos un poquito a fondo por qué importa tanto la digestión. Bien, hemos hablado de los nutrientes que son el pilar fundamental, pero para que estos nutrientes tengan efecto deben de ser absorbidos por nuestro cuerpo, es decir, tenemos que digerirlos. Para ello tenemos una primera digestión, ¿vale? Para entenderlo de una forma sencilla. En nuestro estómago, ahí es donde empieza todo el proceso. Bueno, en realidad empieza en la boca, ¿no? Cuando empezamos a masticar y a ensalivar estos alimentos, después en el estómago y después ya va para el intestino delgado, en la primera porción intestinal, que es donde se produce la absorción de estos alimentos. ¿Qué pasa? Que si ya nuestro estómago no está funcionando bien, es posible, porque falte ácido, porque falten enzimas, y esto está muy vinculado con el sistema nervioso en muchos de los casos,
no va a haber una buena absorción o una absorción óptima de ciertas vitaminas o de algunos minerales, como por ejemplo el hierro o la vitamina B12. Vamos a necesitar que ese estómago esté funcionando bien. Pero es que en las diferentes porciones del intestino se absorben muchísimas vitaminas y minerales. Es decir, si esto no está funcionando bien, aunque nosotras nos podamos suplementar o podemos tener una alimentación más o menos equilibrada, no va a ser óptimo y nos podemos encontrar con problemas, pues esto de déficit de micronutrientes, por ejemplo. Pero es que además, si esto no funciona bien, tampoco va a funcionar la segunda porción bien la segunda porción del intestino, que es el intestino grueso, que es allí donde se producen las fermentaciones, donde tenemos toda nuestra microbiota, que también va a producir otras vitaminas y nos va a dar sustancias que son muy importantes para la inflamación, que son los ácidos grasos de cadena corta, que no sé si habéis hablado alguna vez. Pues esto también va a ser muy importante, tener esa microbiota balanceada. Pero es que para que esté balanceada, la alimentación de base tiene que ser una alimentación prebiótica, una alimentación rica en fibra, rica en antioxidantes. Entonces, si la digestión no va bien, es que no va a ir bien tampoco lo demás. Si lo hilamos con la parte hormonal y ya más hablando de esta segunda porción del intestino, cuando se fermenta, cuando las bacterias o microorganismos empiezan a funcionar en nuestro intestino, ¿qué es lo que hacen? Hay algunas que lo que hacen es reciclar los estrógenos, es decir, cogen aquellos estrógenos que son aprovechables por nuestro cuerpo y hace que los podamos reutilizar, o por el contrario, elimina aquellas sustancias que no son buenas para nuestro cuerpo. Hay microorganismos que están especializados en eliminar metales pesados. Hay microorganismos que van a neutralizar los efectos de estas sustancias potencialmente inflamatorias. Entonces, si no tenemos una buena digestión de estómago, si nuestro intestino no está absorbiendo bien los nutrientes y si nuestro intestino grueso no está fermentando bien o no hay una microbiota balanceada, es normal que todo esto tenga un impacto en nuestra salud hormonal. Hmm. María, nos ha dado mucho para pensar y una cosa que se viene a la mente es, estamos viviendo en una época donde todas queremos una solución rápida. Y Mm. en un mundo, en este momento en el mercado, donde encontramos una cantidad de vitaminas con muchísimas promesas de que nos van a solucionar lo que estamos sintiendo, el problema que estamos sintiendo. ¿Cómo ves tú con lo que nos acabas de decir el tema de esta industria de vitaminas, que puedes encontrar mujeres que están tomando, qué sé yo, 5, 8, 10, hasta 15 pastillas en un día, creyendo que ahí van a encontrar la solución a la reparación de su intestino o a los malestares que están sintiendo, ya sea porque ayude a la depuración hepática, lo que sea, cualquier sea la razón. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Háblanos, no solo tu opinión, pero en tu práctica, ¿qué es lo que ves? Bueno, yo en mi práctica lo que veo es esto, justamente lo que comentas, que queremos soluciones rápidas, pero para obtener beneficios y para hacer cambios reales, no podemos ser cortoplacistas, tenemos que ser largoplacistas, es decir, mirar a largo plazo. ¿Qué puedo hacer yo en mi día a día? ¿Qué puedo integrar poco a poco de forma pues muy natural que va a tener un beneficio ahora, dentro de 5 años, dentro de 10 años, cosas que se puedan quedar, porque los suplementos no los podemos estar tomando siempre, es que no es sostenible. No es sostenible porque nos terminamos cansando. Yo es lo que veo en las consultas, pues mujeres que ahora tomo esto, ahora tomo lo otro, al final está todo desordenado, sin un objetivo y no estamos poniendo las bases. Y las bases son mucho más sencillas y más económicas la mayoría de las veces. Entonces, ¿por qué no empezamos a hacer cambios pequeñitos que se puedan sostener en el tiempo y que a largo plazo tengan un gran beneficio? Y dejamos la suplementación simplemente para cuando realmente sea necesaria, porque si no es
es ir dando palos de ciego. Ahora tomo esto, no sé por qué lo dejo de tomar y empiezo a tomar otra cosa que he leído o que alguien ha dicho que funciona muy bien. No, o sea, al principio son las bases, que es la alimentación, una de las más importantes, y luego hay otras que supongo que también has hablado y que tú hablas muchísimo en tus redes, pues del tema emocional, de dormir, del ejercicio, es decir, es un conjunto de cosas. Y la suplementación sí que nos puede ayudar. Yo lo que veo es que, por ejemplo, mujeres donde les cuesta mucho hacer cambios y de repente hay que salir de una situación que está muy enquistada, un suplemento evidentemente nos puede ayudar. O con una analítica delante hay un déficit de hierro, un déficit de vitamina B12, o de vitamina D. Esto se tiene que suplementar, evidentemente. Pero lo que no podemos tener es un armario repleto de suplementos y que las bases estén fallando. Sí, parece ser un problema muy moderno y que me lleva a otro tema. Hay también un boom inmenso con el tema de los adaptógenos. Hay pocos estudios sobre ciertos, bueno, hay cierta cantidad de adaptógenos que se pueden contar con las dos manos, porque en realidad no hay estudios detrás de los adaptógenos en su gran cantidad. Yo creo que esto va a estar cambiando bastante y muy rápido. Pero en ciertas culturas, como en en la medicina china o en la medicina ayurvédica, que tienen milenias, hemos visto que los adaptógenos han sido algo que han usado no solo como parte para arreglar un malestar o al contrario, para evitar que venga un malestar, pero también lo usan en su cocina, en la manera de cocinar y de preparar alimentos. ¿Cuál es tu opinión sobre los adaptógenos? Los adaptógenos los doy siempre mientras que vamos del punto A al punto B. Es decir, nosotras sabemos que tenemos que llegar a ese punto B, pero a veces es difícil. Entonces, el adaptógeno ayuda a nivelar los niveles de cortisol. Yo utilizo algunos en la consulta. A veces las situaciones, los contextos son muy complicados porque las mujeres estamos sometidas a muchísima exigencia. Entonces, pues a veces los utilizo, los puedo dar en forma de suplemento o, como tú dices, también en la alimentación, casi más en suplemento, pero no podemos olvidar que al final un adaptógeno lo que está haciendo es tapar un problema de base. Es decir, si no solucionamos el problema de base, cuando dejemos el adaptógeno vamos a volver otra vez al punto de partida. Para mí es mucho más importante suplementar, si hay que suplementar algo, pues minerales esenciales para la salud del sistema nervioso, como por ejemplo un magnesio. Casi todas las personas que yo veo tienen un déficit de magnesio. Entonces, a veces simplemente regulando este mineral, ya está, ya puedes modular mejor el estrés. Entonces, depende un poco de la situación, pero es verdad que al final lo que estás haciendo es, no estás tomando un medicamento, pero estás tomando algo similar a un medicamento que lo que hace es tapar el problema de fondo. Claro, claro. En un mundo tan lleno como de que qué hay que comer, porque hay muchas, bueno, esto ha existido desde siempre, ¿no? O sea, esta forma de comer, ya sea, recuerdo desde pequeña, hasta estaba de moda ser vegano, pues todos a ser veganas. Después vegetarianismo, todas a hacer vegetarianismo. Que recuerdo en la época de Madonna que estaba haciendo macrobiotic diets, bueno, todas a comer arroz y pescado. Entonces, era Sí, una sí, época sí. que no solo se veía fat free, que no grasa, que margarina en vez de mantequilla, bueno, cuántas cosas veíamos, ¿no? Sí. En un mundo ahora, más aquí adelante, estamos viendo que comer paleo, que comer la dieta ancestral, que comer la dieta ketogénica. Estamos, bueno, no hemos ido muy lejos de todas esas modas, pero simplemente le hemos dado otro nombre. ¿Cuál es tu opinión de todo esto en un mundo donde, bueno, como diría mi mamá, la papa es la misma papa en cualquier parte del mundo? Es simplemente que en India le ponen turmérico, cúrcuma y nosotros acá le ponemos ajo y cebolla y se acabó. ¿Cuál es tu opinión? Pues sí. Bueno, mi opinión es que
Nuevamente queremos soluciones rápidas, la dieta milagro, la que nos va a ayudar a conseguir el objetivo rápido. Y al final somos seres omnívoros. Yo pienso que tenemos que basarnos un poco en nuestra genética humana, ¿no? En la forma en la que nos hemos desarrollado genéticamente. Y hay algunas dietas que sí que tienen o sea, que tienen evidencia científica. Por ejemplo, pues la dieta mediterránea. Hay un estudio científico muy bonito que se ha desarrollado durante muchos años y ha visto que realmente tiene un impacto importante. Para mí, lo fundamental de la dieta es que la dieta sea variada, que sea local. Es decir, a veces queremos adaptarnos a dietas a las que no estamos adaptados, porque nuestro entorno no es así. Entonces, una dieta que sea local, una dieta muy variada, rica en vegetales, la base pues que sea vegetal, porque vamos a aportar mucha fibra, vamos a aportar antioxidantes y de densidad nutricional, es decir, pues que tenga proteínas de buena calidad, grasas de buena calidad y cada cual en su zona pues tiene que intentar ver cuáles son esos alimentos que le van a aportar, porque a veces hacemos dietas, pues eso, que no nos corresponden por la zona donde vivimos. Un poquito, pues eso de sentido común, yo creo, ¿eh? Al final es esto. Yo lo que sí que veo es que cuando nos vamos a la hipervigilancia en el tema de dietas o a la hipervigilancia en los macronutrientes, en este caso, que serían proteínas, hidratos y tal, podemos generar o se pueden generar problemas de trastorno de conducta alimentaria y esto se ve mucho en la consulta, que al final cogemos miedo, cogemos fobias a ciertos grupos de alimentos y esto genera muchísima ansiedad. Entonces, una dieta variada, basada en alimentos locales, libre, por supuesto, o lo más libre de ultraprocesados, alimentos naturales y con sentido común, un 80-20, es decir, si a veces pues todos tenemos algunos eventos en los que tenemos que hacer una dieta un poquito diferente, pues tampoco no pasa nada, ¿no? Pero pienso que esta hipervigilancia dietética lo que puede llevar más es a un trastorno de conducta alimentaria, que ahí ya estamos entrando en problemas mentales y son problemas graves, que después es muy difícil de volver atrás. Claro, y problemas emocionales que en realidad pueden agravar y afecta a toda la familia y a Mm. veces ya estamos hablando de temas psicológicos que ya necesitamos otras herramientas para tratar con ello. María, ¿qué tienes? Siempre, siempre tenemos vegetarianas que nos escuchan. Y yo personalmente fui vegetariana, para las que no saben, soy hasta una chef, chef vegana. Y es una parte de mi vida que obviamente no publico bastante o mucho porque es... casi enloquezco a todo el mundo en mi entorno, empezando por mi familia. Llegó un momento que ya no querían conocer ni ver la quinoa, ni quinoa salada, quinoa dulce, con croquetas de quinoa, o sea, eso fue una etapa de mi vida que no sé qué estaba pensando, pero tengo una opinión personal, o yo personalmente fui vegana, después vegetariana, y yo, a pesar de no estar en perimenopausia, estaba en mis 30 y la verdad que vi un declive fuerte, fuerte. La razón por qué lo tuve que dejar fue por un trastorno un problema de Tiroides. hipotiroidismo, que hasta la misma ensalada ya me estaba, pues, un jugo verde, una sopa, no importaba si era crudo, cocido, que fuera, ya no daba mi cuerpo más. ¿Qué tienes tú que decir para una mujer, especialmente que está en esta etapa, en esta transición, donde su cuerpo, sus hormonas necesita tanta nutrición, que sigue siendo vegetariana? Bueno, yo esto también lo veo mucho en la consulta. Lamentablemente para algunas mujeres que quieren seguir estas dietas tan estrictas, vegetarianas aún, pero veganas, se van a producir déficits. Entonces, como he dicho anteriormente, somos animales omnívoros y nuestra genética hormonal va a necesitar esa parte de proteína de alta calidad.
Tampoco soy partidaria de comer carne todos los días, pero sí de ingerir estos alimentos de densidad nutricional, como por ejemplo pueden ser pues, los huevos o pueden ser ciertos lácteos. Entonces, para mí es importante entender, y más si hay una enfermedad autoinmunitaria de fondo, que basar una dieta solamente en vegetales puede llevar a déficits nutricionales, tanto de macro como de micronutrientes importantes. Y puede deteriorar mucho, como dices, la calidad hormonal y la salud hormonal de las mujeres. Y esto es un tema importante. Lamentablemente, para algunas mujeres es así, pero es lo que yo he visto en consulta y lo que yo misma también he comprobado, como tú has dicho anteriormente, todas hemos pasado por esta etapa, ¿no? de ser más vegetarianas o incluso en algunas semanas vegana. Eh, y es verdad que necesitamos ese aporte de colágeno, necesitamos ese aporte de estos nutrientes que solamente vamos a encontrar en alimentos de origen animal. Y nutrientes tan específicos, por ejemplo, como los huesos. La deterioración del hueso de nosotros como mujeres es algo que tenemos que estar mirando de cerca. eh, el cerebro, la salud de nuestro cerebro, o sea, tanta cosa que se va y tiene la tendencia de deteriorarse a medida que va pasando el tiempo, pues como más tenemos que poner de nuestra parte con la nutrición. Sí, aquí hay otro tema importante, creo que, y es que siempre hay un sesgo de género. Entonces, yo me estoy dando cuenta y me he dado cuenta a lo largo de todos los años que llevo en consulta, que también he tratado con hombres, que no es lo mismo un SIBO en un hombre que en una mujer. No es lo mismo cualquier problema funcional en un hombre que en una mujer. No se puede dar la misma dieta a un hombre que a una mujer. Y esto a lo mejor estoy abriendo un gran melón, pero es así, porque la salud hormonal del hombre es diferente a la salud hormonal de la mujer. Las necesidades y requerimientos energéticos, requerimientos de nutrientes, micronutrientes, como decías antes, los vaivenes hormonales son diferentes entre un hombre y una mujer. Entonces, ahí quizás sí que hay este sesgo y cuando se habla de dietas o de soluciones globales, no se considera que nosotras en ese aspecto somos diferentes. Sí, estamos muy de acuerdo con esto y creo que otra conversación muy grande para otra etapa, pero por la razón que tengo un problema tanto con la dieta ketogénica, que le funciona, jamás va a funcionar de la misma manera. Parejas que entran juntas y el esposo o su pareja está perdiendo peso y la mujer cada vez teniendo más problemas y consecuencias que pueden venir después. Sin duda estamos de acuerdo. María, así abriste un poquito de un melón y será el SIBO. Para las mujeres que nos están escuchando, porque el porcentaje de mujeres con SIBO es inmenso. Toquemos un poquito por encima y obviamente te vamos a tener que tener de visita de regreso, porque el SIBO es una temática que lo podemos hablar tranquilamente por una hora. ¿Cómo, cómo sabe una mujer y qué hacer en esta situación a cuanto tener un diagnóstico? Bien, el SIBO, primero tenemos que saber cuál es el origen, ¿vale? Es decir, el SIBO al final es como una especie de síntoma. Y para Hay que las que hacer, no saben qué es SIBO, María, por favor, vale. díganos el nombre de exactamente. Antes, sí, antes he explicado que en la primera porción del intestino, que es el intestino delgado, es donde se produce la absorción de los nutrientes, ¿vale? Para hacerlo como muy simple y que se entienda muy bien. ¿Qué pasa? En esta primera porción hay poquitos microorganismos, hay poquitas bacterias de base. Cuando hay un SIBO, es un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Quiere decir que en esta porción intestinal, en vez de haber un número reducido de microorganismos, hay un número mayor del deseado de estos microorganismos. ¿Esto qué es lo que produce? Que cuando nosotras comemos, ingerimos un alimento, habitualmente este SIBO va relacionado con una mala digestión de estómago, que esto es un tema súper importante que no se tiene en cuenta, que el SIBO muchas veces empieza en el estómago.
no se digiere bien y pasa a intestino delgado. En este intestino delgado se producen estas fermentaciones y como hay muchísimas bacterias, se fermenta muchísimo, es decir, se produce mucho gas. Y esto lo que hace es que se produzca una acumulación de gas y una hinchazón natural, una distensión abdominal, es el término correcto, que parece que estemos pues embarazadas. Es como un globo, ¿eh? Esto es lo que sienten las mujeres que tienen SIBO. ¿Qué pasa? Que como hay muchas bacterias en una, o microorganismos, mejor dicho, en una zona donde no deben de haber, esa digestión y esa absorción se ven alteradas. Entonces puede ser que no se absorban bien ciertos nutrientes y que haya una sobreproducción de algunas sustancias en una zona donde no debe de ser. Entonces, ¿esto qué puede producir? Puede producir un estreñimiento crónico, puede producir diarrea o puede producir alternancia entre diarreas y estreñimiento, ¿vale? Entonces, el SIBO estrictamente sería sobrecrecimiento bacteriano, pero es que hay más definiciones de sobrecrecimiento, que esto si quieres, no sé si es el momento o en algún momento podemos explicarlo. Dependiendo del tipo de microorganismo que predomine en este SIBO, vamos a tener características diferentes en los problemas funcionales o en los problemas que pueda sentir la mujer. Claro, y el gas siendo uno de ellos, como todo lo que comes en realidad la está inflando. Y, y sin duda una de las cosas que tiene que ser trabajado para poder sanar la digestión, me imagino, ¿no? Sí, sí, o sea, cuando hay un SIBO hay que tratarlo porque da sintomatología. Entonces, mientras que haya un SIBO, esta digestión no va a estar bien, no va a estar bien y no va a funcionar bien la microbiota. Entonces, es algo que hay que considerar. Ahora hay como un sobrediagnóstico de SIBO, podríamos decir, porque se está empezando a mirar. Hasta ahora no se miraba tanto y muchas mujeres estaban con esta sintomatología y ya está, la habían normalizado. Después de comer se hinchaban, se sentían muy cansadas porque es otro síntoma, sentirte muy cansada y ya está. Y era pues algo normalizado. Ahora pues por suerte se está empezando a estudiar más y hay más pruebas funcionales y bueno, y cada vez pues se está descubriendo más. Y afortunadamente pues hay tratamientos que hacen que este SIBO pues pueda desaparecer, pero como he dicho al principio, muchas veces el SIBO empieza en el estómago y ya no solo en el estómago, si yo me atrevo a decir que muchas veces el SIBO empieza por una desregulación del sistema nervioso. Pero esto es otro melón. Es que estamos abriendo muchos Es melones, otro. quizás estamos abriendo demasiados melones. Estamos abriendo muchos melones porque también está el tema que me encanta de de la menopausia y la depresión y cuál es la conexión. Y mucho de ello tiene que ver justo cómo está tu digestión. Y si tu digestión Correcto. está sufriendo, pues no tienes ni forma de que esta parte de la Mm, depresión, la ansiedad, el exceso de preocupación sea algo que puedas salir de allí rápidamente si no miras la raíz del problema, que usualmente es el intestino. sí, sí, Ah, sí, así es. por favor, dinos, María, ¿qué ibas a decir? No, no, que es así, tal cual lo María, has explicado. ¿cuál es, como para concluir, la historia más exitosa que has tenido en tu consulta de una mujer que en realidad tiene un desbalance hormonal? ¿Qué esperanza le puedes dar a la mujer que nos está escuchando en tu propia experiencia en la consulta que has llegado a tener de una mujer de, de lo peor a una historia de éxito a través de su digestión, que era en realidad la raíz del problema, de todos sus problemas que estaba sintiendo? Pues me acuerdo de una persona que tenía una candidiasis digestiva, un sobrecrecimiento de cándida en su intestino y era una mujer que además tenía cándidas de repetición en toda la zona vaginal. Y Que se expresan como qué, cómo se expresan es pues se expresa con distensión, se expresa con un exceso de histaminas, con lo cual hay dolor de cabeza, hay picazón en la piel, problemas de piel, cansancio, caída de cabello, muchas ganas de dulce, muchísimas ganas de comer alimentos muy dulces,
pues las deposiciones muy pastosas. También hay neuroinflamación, con lo cual puede haber excitabilidad a nivel emocional. Bueno, pues con esta mujer concretamente, ella vino por un problema de cándidas a nivel más vaginal, para ver cómo podríamos tratarlo a través de la alimentación, que se puede tratar muy bien, y descubrimos que el foco estaba en el intestino. Entonces ahí tuvimos que hacer un trabajo muy profundo, porque estas cándidas, estos hongos, hacen como unas protecciones que se llaman biofilms y se enquistan y es como muy difícil llegar a ellas. Entonces tuvimos que hacer un trabajo con la alimentación, con algunos remedios pues, más naturales también, para poder romper ese biofilm con enzimas y demás, e ir desprendiendo todas esas cándidas del intestino. Claro, esta mujer mejoró muchísimo, pero es que mejoró la parte de toda la zona genital, todo el problema que había tenido, y también mejoró la parte de energía, pues las deposiciones, bueno, en fin, mejoró mucho su calidad de vida, pero descubrimos que realmente lo que había detrás era una cándida intestinal, no era una cándida solamente de la zona vaginal, era una cándida intestinal. Wow, como pueden ver, el mundo del microbioma del intestino es un universo. Es más, les diría, déjenme aquí en los comentarios las que quieren que María venga y nos hable desde la cándida, desde el SIBO, desde parásitos y bacterias oportunistas y cómo saber la diferencia y cómo tratar eso, porque la verdad que nos podemos sentir muy confundidas porque problemas intestinales es uno de los mayores problemas y yo diría que recuerdo un profesor en la universidad decir, si yo tendría que escoger una parte del cuerpo donde Dios vive, vive en el intestino. ¿Y Qué qué, bueno. y qué correcto estaba, ¿verdad? Porque es en realidad el centro de todo nuestro bienestar. María, ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por darnos todas estas picaditas de todo que hemos hablado. Para todas, ¿cómo pueden las personas contactarse contigo si quieren hablar contigo, saber dónde te encuentran, cómo trabajas? Bien, yo me pueden enviar un correo a info@mariacerdán.me. Tengo mi página web, que es mariacerdán.me, y después mi cuenta de Instagram, mariacerdán.nutriciónpnie. Entonces, por una de esos medios seguramente que podrán contactar conmigo. Y toda esa información va a estar debajo de este video donde tranquilamente puedes tener todo y contactarte con María, que es una fuente de información lo que nos has dado hoy. Y muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, María, y espero Gracias a volverte ti. a ver muy pronto. Gracias, muchas gracias.